Cuando el presidente ruso Vladimir Putin recibió hasta 12.000 soldados norcoreanos en Rusia, probablemente pensó que había conseguido un valioso triunfo. No solo había asegurado la necesaria mano de obra que podría usar para retomar Kursk, sino que estos no eran soldados norcoreanos comunes. Muchos eran del Cuerpo de Tormenta, las fuerzas especiales de élite de Corea del Norte, especializadas en subterfugio e infiltración tras líneas enemigas. Pero hay un problema para el presidente de Rusia. Los soldados recibidos de Corea del Norte son menos competentes de lo que se le hizo creer, y están tan perdidos en el campo de batalla que las fuerzas especiales ucranianas pueden cazarlos y eliminarlos casi a voluntad. Eso es exactamente lo que ocurrió el 13 de enero de 2025. Un pelotón norcoreano fue aniquilado en Kursk y los ucranianos se convirtieron en los cazadores de las nuevas tropas rusas. En este video, analizaremos lo ocurrido cuando las fuerzas especiales ucranianas encontraron al pelotón norcoreano, lo que sabemos sobre los soldados de Corea del Norte en Kursk y por qué no están rindiendo como Putin esperaba. Comenzamos con el enfrentamiento. El 13 de enero, el Kyiv Independent fue uno de los primeros en informar que las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania habían repelido un asalto llevado a cabo por tropas norcoreanas en el óblast de Kursk. La prensa ucraniana dio detalles cruentos del incidente. Un solo enfrentamiento llevó a la muerte de 17 del contingente norcoreano de Putin. Este pelotón, junto con miles de norcoreanos más, había sido desplegado en el óblast de Kursk para ayudar a Rusia a contrarrestar la invasión ucraniana de agosto de 2024. Ucrania ha defendido valientemente el territorio de Kursk desde entonces, aparentemente para usarlo como moneda de cambio en posibles negociaciones de paz entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La batalla con el pelotón norcoreano fue larga. El enfrentamiento, que duró desde la mañana hasta la noche, mostró a las fuerzas especiales ucranianas cazando y eliminando activamente a los soldados norcoreanos. También ha surgido material de video de la operación, aunque muestra pocos detalles gráficos. En cambio, vemos a los soldados ucranianos patrullando por áreas boscosas, marcando las ubicaciones de los soldados norcoreanos a medida que avanzan. En escenas que parecen sacadas del proyecto de la Bruja de Blair, los ucranianos navegan entre los árboles e incluso se encuentran con lo que parece ser pequeños edificios abandonados en el bosque. En varios puntos, se observa a las fuerzas especiales aproximándose a una posición norcoreana. Un rifle se alza, se dispara, y los ucranianos avanzan para localizar el siguiente objetivo. Las fuerzas especiales de Ucrania están lejos de ser defensores desesperados de la tierra que han tomado de Rusia. Se han convertido en cazadores de tropas norcoreanas, capaces de navegar por bosques densos para seleccionar a los soldados importados de Putin casi a voluntad. Con música dramática de fondo, se muestran más imágenes de los árboles que los ucranianos usaban para identificar a los soldados norcoreanos. Ucrania tiene ventaja en este tipo de ubicaciones debido a su experiencia de casi 3 años luchando contra Rusia. Los soldados norcoreanos solo intentan sobrevivir cada encuentro para vivir y luchar otro día, pero ninguno salió vivo el 13 de enero. El video muestra a norcoreanos con cuerpos difuminados, algunos muertos o muriendo. Lo que no se muestra en las imágenes es lo que sucedió cuando un grupo de limpieza ucraniano siguió a las fuerzas especiales para intentar localizar y potencialmente capturar a cualquier norcoreano que quedara en pie. El grupo se topó con un soldado traído por Putin. Pero en lugar de entregarse a los ucranianos, el soldado intentó guiarlos lejos de su posición hacia una trampa mal colocada. La trampa no se activó porque los soldados ucranianos fueron demasiado astutos para caer en ese ardid. Al norcoreano no le importaba. Quitó el seguro de la granada que planeaba usar para matar a algunos ucranianos, hiriéndose de muerte para evitar ser capturado. La nueva voz de Ucrania ofrece más detalles sobre el enfrentamiento. Descubrió que las fuerzas especiales enviadas para cazar al pelotón norcoreano pertenecían al 6º Regimiento SSO. El SSO informó sobre el norcoreano que intentó tender una trampa al equipo de limpieza. El soldado norcoreano intentó engañar a las fuerzas especiales ucranianas y detonar una granada a medida que se acercaban. Nuestros soldados detectaron el peligro a tiempo y se alejaron del radio de la explosión, evitando bajas, según el informe. Y ahí radica la historia de este encuentro. Una unidad de fuerzas especiales ucranianas se enfrentó a un pelotón norcoreano. Los ucranianos sobrevivieron sin bajas mientras que todos los norcoreanos murieron. Aquí se nota una gran diferencia de habilidad. Y es un problema que Putin va a encontrar cada vez más mientras intenta usar las tropas mal entrenadas del presidente norcoreano Kim Jong-un para retomar Kursk. Lo peor para Putin es que no es la primera vez que las fuerzas especiales ucranianas eliminan un pelotón norcoreano. El 8 de enero surgió la noticia de un encuentro previo durante el cual un equipo de operaciones especiales ucraniano logró matar a 13 soldados norcoreanos. Los ucranianos usaron una combinación de drones y armas pequeñas para su victoria,
Los drones mataron a 8 soldados norcoreanos y las armas pequeñas a otros 5. Lo más notable de este encuentro anterior es lo que las fuerzas especiales ucranianas encontraron en los cuerpos de los soldados que habían neutralizado. Ucranianos descubrieron que un soldado llevaba un fusil de asalto, presumiblemente ruso, una radio rusa y un detector de drones. Evidencia de que Putin no solo acepta soldados de Kim, sino que los equipa con armas rusas, ya sea porque las armas norcoreanas se consideran no aptas, o porque los soldados importados llegan sin armas propias aún por determinarse. Este enfrentamiento anterior tenía algo más interesante. Al menos uno de los 13 soldados norcoreanos fallecidos era un oficial. Las fuerzas especiales ucranianas hallaron una tarjeta de identificación inusual en uno de los cuerpos, distinta a las identificaciones militares regulares del resto de los soldados. El oficial llevaba una carta de apelación al Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, liderado por el presidente Kim, que parece ser parte de un acuerdo de confidencialidad que los soldados norcoreanos deben firmar antes de ir a Rusia. Hay reportes de 2 enfrentamientos oscuros entre las fuerzas especiales ucranianas y los pelotones norcoreanos. 2 encuentros en los que los norcoreanos claramente salieron perdiendo. Eso parece ser lo ocurrido con las fuerzas norcoreanas en Kursk hasta el momento. Estos 2 encuentros indican una guerra en la que Corea del Norte está perdiendo soldados a un ritmo alarmante. El 13 de enero, el mismo día que surgió la noticia del primer enfrentamiento del que hablamos, el Kyiv Independent informó que al menos 300 soldados norcoreanos ya habían muerto en Kursk, con otros 2.700 heridos. Esas cifras provienen del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, o Servicio Nacional de Inteligencia, y siguen los recientes comentarios hechos por Zelensky de que Corea del Norte había sufrido 4.000 bajas en Kursk. No importa qué lado tenga la razón. Las cifras muestran que el contingente norcoreano de hasta 12.000 soldados ha perdido entre 1/4 y 1/3 de su número total en solo un par de meses de combate dentro de Rusia. Parece que el enfoque de trituradora de carne de Putin no se limita a sus soldados luchando en Donetsk. Servicio Nacional de Inteligencia dice que esta enorme tasa de bajas es el resultado de la falta de comprensión de los soldados norcoreanos sobre la guerra moderna, junto con sus inútiles intentos de derribar los rápidos drones ucranianos que se usan tan a menudo para devastar sus unidades. El Servicio Nacional de Inteligencia también confirmó lo que reveló el enfrentamiento del 13 de enero entre Ucrania y un pelotón norcoreano. Se les dice a los soldados norcoreanos que se suiciden para no ser capturados por Ucrania. Esto nos lleva a lo que hemos aprendido hasta ahora sobre los soldados de Corea del Norte a partir de estos enfrentamientos. Parecen estar tácticamente ineptos y usando armas desconocidas en la batalla de Kursk. Rusia debe equipar completamente a los soldados, quienes básicamente están siendo forzados a aprender en el trabajo mientras son enviados al frente de batalla. Naturalmente, pierden cuando se enfrentan a las fuerzas ucranianas más curtidas y experimentadas en batalla. Si un norcoreano sobrevive a un encuentro y es hallado por un equipo de limpieza ucraniano, su única opción, inculcada durante su tiempo en Kursk, es morir en lugar de rendirse. Esto contextualiza de nuevo los intentos de los soldados norcoreanos de matar a ucranianos con una granada el 13 de enero. Esto no fue un último acto de valentía de un soldado dispuesto a morir con honor, sino un intento tímido de matar al menos a algunos ucranianos en una explosión inevitable porque al soldado norcoreano se le había ordenado morir. Corea del Norte no muestra compasión al informar a las familias sobre la muerte de los soldados enviados a Kursk. Según una fuente anónima de Corea del Norte, los primeros certificados de defunción de los fallecidos en la batalla de Kursk se entregaron a las familias el 18 de diciembre, 2024. No obstante, el anuncio de esta triste noticia no se hizo con el respeto esperado. Hubo un golpe en la puerta y no había ningún consejero de duelo disponible para ayudar a las familias de los soldados muertos en sus momentos difíciles. En cambio, las familias de los soldados muertos fueron convocadas a eventos del partido provincial organizados por el comité del partido que supervisa su ciudad más cercana. En el evento, las familias recibieron los certificados de defunción, descubriendo sorpresivamente la pérdida de un ser querido, rodeadas de otras familias recién afligidas. A cada familia se le informó que su soldado había fallecido durante ejercicios militares sagrados cruciales para el honor nacional. No se mencionó el conflicto en Rusia, ya que Putin y Kim parecen estar tratando de ocultar la presencia de tropas norcoreanas en Kursk. Esto plantea otra pregunta: ¿por qué mueren tantos soldados norcoreanos en Kursk? Después de todo, se supone que muchos de estos soldados son miembros del cuerpo de tormenta de élite. También conocidos como el 11º Cuerpo, se supone que estos soldados están entrenados en infiltración, son especialistas en asesinatos y capaces de sabotear infraestructuras. Todas habilidades clave que Putin podría usar para debilitar las defensas de Ucrania en Kursk.
Michael Madden, del Centro Stimson, dice que cada soldado del Cuerpo de Tormenta está entrenado para resistir un alto grado de dolor físico y tortura psicológica. El segundo punto explica por qué los norcoreanos prefieren hacerse explotar con granadas antes que ser capturados. Rusia posee estas fuerzas debido a su agudeza mental. Madden agrega que lo que al Cuerpo de Tormenta le falta en combate, lo compensa con su resistencia física y mental. Pero como vemos en Kursk, la realidad de las capacidades del Cuerpo de Tormenta difiere mucho de la imagen cuidadosamente elaborada que Corea del Norte ha creado de sus fuerzas de élite. Esto se debe a que casi todo nuestro conocimiento sobre los soldados de élite de Corea del Norte proviene de la propaganda. En realidad, están mal entrenados y son mucho menos capaces de lo que Kim nos haría creer, y quizás a Putin. Eso es según un ex soldado norcoreano llamado Ryu Seong-hyun, quien habló con Dimple Video sobre su experiencia sirviendo en el ejército de su país y lo que ahora estamos viendo en Kursk. Una de las primeras cosas que destaca es que la pasión de Kim por el estilo disimula el hecho de que sus mejores soldados no están entrenados al mismo nivel que la infantería básica de otros países. Según Ryu, las noticias presentan la situación de una manera realmente grandiosa, pero realmente no es especial. El Cuerpo de la Tormenta está rompiendo ladrillos con sus cabezas y aplastando piedras contra sus estómagos, como podrías imaginar. Pero la guerra moderna no es un videojuego. Sus estómagos aún pueden ser perforados por balas. Esto remite a los comentarios del Servicio Nacional de Inteligencia de que las tropas norcoreanas no están preparadas para la guerra moderna. Ucrania ha innovado en su lucha contra Rusia, usando drones para atacar desde objetivos humanos hasta tanques y barcos. Mientras tanto, los soldados de Corea del Norte parecen prepararse para el combate cuerpo a cuerpo en escenas dignas de una película de artes marciales. Romper ladrillos con la cabeza puede demostrar dureza, pero como dice el ex soldado norcoreano, ¿cuándo sería necesario dar un cabezazo en la guerra urbana? Ryu revela que los criterios de Corea del Norte para elegir a los miembros de su Cuerpo de Tormenta no son impresionantes. Seleccionan soldados con altura superior a 165 centímetros, 5 pies y 5 pulgadas, por lo que su preparación física destaca sobre otras unidades. Hay lógica en eso. Kim quiere los guerreros más fuertes y altos en sus fuerzas de élite para intimidar. Pero 5 pies y 5 pulgadas está lejos de ser alto, comparado con el promedio de 5 pies y 11 pulgadas para los hombres ucranianos. También es un enfoque miope. Es probable que Corea del Norte se esté perdiendo de muchas de sus mentes más brillantes, porque las personas que las tienen no cumplen con los requisitos físicos para el Cuerpo de Tormenta. Corea del Norte está ofreciendo incentivos a los soldados que envía a Rusia. Si estos soldados ganan experiencia real en combate y vuelven a Corea del Norte, probablemente sean ascendidos a comandantes en el ejército, afirma Ryu. De nuevo, vemos la brecha en calidad entre Sienka, el ejército de Corea del Norte y muchos otros. Cualquier experiencia en combate es suficiente para ser comandante, lo que no sorprende en un país que no ha estado en un gran conflicto desde la Guerra de Corea, finalizada en 1953. El ex soldado reveló que el Cuerpo de Tormenta está mal entrenado y pasando hambre la mayor parte del tiempo en Corea del Norte, y la situación no ha mejorado mucho desde que llegaron a Kursk. Vi en las noticias que los soldados desplegados en Ucrania no podían recibir suministros de alimentos y terminaron en una situación difícil. El hambre parece ser común en todos los rangos del ejército norcoreano. Y el exsoldado entrevistado por Dimple Video no es el primero en destacar este problema. En una entrevista con la British Broadcasting Corporation, en diciembre de 2024, un exsoldado norcoreano reveló que el Cuerpo de Tormenta sufría de escasez constante de alimentos. Hanul, un exsoldado de la unidad de élite de Corea del Norte, afirma haber perdido cerca de 10 kilos durante su primer mes de servicio debido a una dieta basada en col mohosa y maíz agrietado. Las cosas no mejoraron mucho una vez que fue desplegado como guía de primera línea en una zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. La comida normalmente se pasaría primero por las unidades traseras, con el arroz que reemplazaba al maíz siendo cortado con arena para cuando llegaba a los soldados de élite en el frente. Ryu cree que la situación en el ejército norcoreano es aún peor que en una guerra real. Corea del Norte no puede cultivar adecuadamente debido a la falta de fertilizantes y las sequías regulares, señala. Según Ryu, incluso las montañas del país están desoladas y quienes viven cerca enfrentan deslizamientos de tierra y erosión, lo que dificulta recibir suministros militares a tiempo. Simplemente empeora para el Cuerpo de Tormenta. No solo la mayoría de su entrenamiento está orientado a una forma de lucha en la que no participarán en Kursk, sino que están muriendo de hambre antes y después de llegar a Rusia. Corea del Norte carece de suficiente alimento para su población. Este problema también afecta de manera menos evidente la utilidad de los soldados del Cuerpo de Tormenta en batalla. Según Ryu, los soldados norcoreanos dedican más tiempo a la agricultura que al entrenamiento militar.
sugiriendo que incluso los mejores pasan la mayor parte del tiempo tratando de conseguir alimento. Todo ese tiempo dedicado a la agricultura va en detrimento del verdadero entrenamiento de combate. El entrenamiento militar se basa en que los soldados puedan moverse de manera uniforme bajo una sola orden del comandante, afirma Ryu. Aunque el ex soldado puede no ser del todo preciso, escalar cuerdas, trepar muros o romper ladrillos no es lo que yo consideraría un verdadero entrenamiento militar. La escalada suele incluirse en los cursos de obstáculos del entrenamiento básico militar. El ejército de Corea del Norte utiliza este tipo de entrenamiento en lugar de enseñar habilidades útiles a los soldados, como disparar un arma, lo cual podría beneficiar su relación con Putin. Los soldados norcoreanos en entrenamiento rara vez usan rifles en situaciones reales, lo que significa que no saben cómo utilizar las armas con las que supuestamente deben combatir a las experimentadas fuerzas ucranianas. Pero bueno, su disciplina e indoctrinación es tal que no se percatan de las deficiencias en su entrenamiento, sino hasta que ya es tarde. Estamos obteniendo contexto sobre por qué las fuerzas especiales de Ucrania han eliminado pelotones enteros de soldados norcoreanos varias veces en Kursk. La verdad es que se encuentra en una especie de pelea desigual. Los norcoreanos no están preparados para su situación actual. Solo pueden disparar sus armas. Solo tienen propaganda de romper ladrillos con la cabeza y aplastar piedras con el estómago. Ucrania tiene drones y soldados experimentados. Está cazando y destruyendo a los soldados norcoreanos. Pero esto plantea otras interrogantes. Si Putin y Kim saben que los soldados norcoreanos en Kursk no están bien preparados, ¿por qué Corea del Norte los envió allí? Se especula que Kim tiene la intención de enviar más soldados a Rusia, utilizando un modelo de rotación que podría llevar miles de nuevos soldados a Kursk periódicamente. Para Putin, la respuesta es sencilla. No requiere soldados necesariamente experimentados o talentosos. Tener más soldados para alimentar su maquinaria bélica es suficiente, ya que le permite desgastar los recursos de Ucrania hasta que Rusia abrume las fortificaciones de Kursk. En cuanto a Kim, todo se trata de lo que puede obtener de Rusia a cambio. Creo que Kim Jong-un quiere enviar 100.000 soldados norcoreanos, no solo 10.000. Ahora mismo, lo que más necesita Kim es dinero. Según Ryu, el objetivo principal es enviar personal al extranjero para aprender tecnologías, adquirir experiencia de guerra y ganar dinero. Esto será problemático para Ucrania y el ejército norcoreano a futuro. El enfoque monetario de Kim implica que está dispuesto a sacrificar miles de sus propias tropas para obtener más dinero de Moscú, debilitando su ejército nacional en el proceso. Para Ucrania, esto implica enfrentar miles de nuevos soldados norcoreanos cada pocos meses mientras defiende los territorios en Kursk. Aún así, ahora conocemos la efectividad de las fuerzas especiales ucranianas al cazar pelotones norcoreanos. Los dos enfrentamientos destacados resultaron en la muerte de 30 norcoreanos, incluyendo al menos un oficial y probablemente varios miembros del élite Cuerpo de Tormenta. Si Kim envía más soldados a Rusia, el SSO tendrá más oportunidades de cazar. Pero, ¿qué piensas sobre la aniquilación de Ucrania de pelotones enteros de Corea del Norte? ¿Reflejan el pésimo entrenamiento y la fuerte indoctrinación que reciben los soldados norcoreanos? ¿A Kim y Putin incluso les importa que tantos soldados norcoreanos estén muriendo? ¿O se conforman con los sacrificios mutuos mientras cada uno consiga lo que desea del otro? Comparte tus comentarios debajo. Gracias por ver el video.